Hola, mi nombre es Eduard Espinosa y quiero darte la bienvenida a este curso de ArtWorks donde te enseñaré todo lo que necesitas saber para llevar apropiadamente tus planos desde AutoCAD hacia Photoshop, conservando la calidad del dibujo y además de la manera más fácil y rápida. Este curso se compone de 5 lecciones. En la primera te mostraré cuál es el procedimiento para exportar un dibujo desde AutoCAD. En la lección número 2 aprenderás cómo importar este dibujo dentro de Photoshop. En la lección siguiente discutiremos brevemente sobre algunas cosas que tienes que tener presente al momento de trabajar con dibujos de AutoCAD dentro de Photoshop. Luego pasaremos a la lección número 4, donde compartiré contigo un pequeño tip para mejorar la definición de las líneas cuando éstas se vean demasiado tenues. Y por último veremos cómo exportar este plano en diferentes formatos según cuál sea el destino final de la pieza que estés trabajando. Recuerda que el objetivo de este curso es únicamente enseñarte cómo llevar tus dibujos de AutoCAD hacia Photoshop. Así que si lo que te interesa realmente es aprender cómo editar tus planos utilizando colores, texturas, patrones y otro tipo de recursos, entonces lo que tienes que hacer es apuntarte en nuestro megacurso de postproducción de planos con Photoshop y allí aprenderás todo lo necesario para crear este tipo de presentaciones. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con este curso. Existe más de una forma de llevar un dibujo de AutoCAD hacia Photoshop, pero algunas de estas técnicas son bastante tediosas y el resultado puede no ser tan bueno. Por ello nos enfocaremos únicamente en aprender la forma más sencilla y efectiva de realizar esta tarea. Para esto exportaremos nuestro plano en formato PDF, lo que nos tomará tan solo 6 pasos. Primero, abre y ubica el archivo de AutoCAD que deseas llevar hacia Photoshop. Luego presiona Control P, con lo cual se abrirá la ventana de configuración de impresión. Aquí, selecciona como plotter la opción de DWG to PDF. Luego, configura el plano como normalmente lo harías para una impresión. En este caso, nosotros trabajaremos con un formato A4. La escala será de 1 en 100. La ubicación será centrada. En orientación elegiremos Landscape y en Plot Style trabajaremos con la opción de monocromático. Aquí podrías también trabajar con Grayscale si quieres trabajar con distintos tonos de grises, o con la opción None para trabajar con los colores que tengan cada una de las capas que hayas creado en Photoshop. Para nuestro caso nosotros emplearemos la opción monocromático. Paso número 5. Selecciona el área que deseas exportar. En este caso lo haremos utilizando una ventana. Y por último presiona en OK y establece el lugar donde quieres que se guarde el archivo y su nombre. Y listo, con esto ya has conseguido exportar tu dibujo de AutoCAD en PDF y ahora solo nos queda llevarlo hacia Photoshop, lo cual veremos en la siguiente clase. Existe más de una forma de importar un plano en PDF en Photoshop. Podemos hacerlo utilizando la opción de abrir y ubicando el archivo PDF a importar. O más fácil aún, podemos simplemente ubicar el archivo en nuestro explorador y luego arrastrarlo hacia la parte superior de Photoshop. Con ambos métodos nos aparecerá un cuadro de diálogo denominado Importar PDF, con el cual configuraremos el archivo a importar. En la sección izquierda verás una miniatura del PDF que estás por importar. Si tienes un PDF con varias páginas, podrás ver aquí una miniatura de cada una de ellas para que selecciones la que desees utilizar. Luego, en la parte derecha, encontrarás en opciones de página el menú Recortar.
el cual sirve para indicar a Photoshop qué parte del documento PDF deseas que éste importe. Aquí encontrarás 6 opciones, pero únicamente veremos las 2 primeras ya que son las más útiles para nuestro objetivo. La primera opción, denominada cuadro delimitador, recorta únicamente el área que incluye todo el dibujo en PDF, como podemos observar en la miniatura. Con lo cual se eliminan todos los espacios en blanco que estén alrededor de este dibujo, y el lienzo se ajusta exactamente a los bordes del dibujo del plano. Luego tenemos la opción de rectángulo de medios, con lo cual se mantiene el tamaño original de la página y no se eliminan todos los espacios en blanco que existen alrededor del dibujo. Así que con esta opción mantenemos tanto el tamaño de la lámina como la escala del dibujo. Por lo tanto, si es que deseas trabajar con escala, deberás seleccionar la opción rectángulo de medios. Luego aparecen un montón de configuraciones en las cuales podemos indicar el tamaño de la lámina. Si verificamos aquí en la opción milímetros, veremos que son prácticamente las medidas que tendría un formato A4, tal como nosotros lo exportamos desde AutoCAD. Y luego podemos configurar también la resolución que tendrá esta lámina. Normalmente, para mantener la máxima calidad, te recomiendo trabajar con 300 píxeles por pulgada. Hecho esto, presionamos OK y Photoshop creará un archivo en el cual estará incluido la imagen del plano que acabamos de importar. Pero como puedes observar, Photoshop no nos ha creado un fondo, sino que únicamente importó el dibujo. Sabemos que no existe un fondo debido a la presencia de este entramado de cuadros blancos y grises, lo cual dentro de Photoshop representa la transparencia. Entonces lo que haremos ahora será crear esta capa de fondo, para lo cual nos dirigimos a este icono, presionamos y luego seleccionamos la opción de color uniforme. Y aquí seleccionamos el color blanco. Presionamos OK y con esto hemos creado una capa de color completamente blanca. Luego simplemente nos bastará reorganizar estas dos capas, ya que como podemos observar en el orden de estas capas, la capa que acabamos de crear de relleno de color blanco está cubriendo todo el dibujo. Así que para corregir esto deberemos reorganizarlas. Y listo, como puedes observar el dibujo ya se aprecia apropiadamente. Y con esto ya conseguimos importar nuestro dibujo correctamente dentro de Photoshop. Antes de continuar, debes entender muy bien que Photoshop no es igual a AutoCAD. Son programas completamente diferentes, por lo que no se puede esperar trabajar un plano dentro de Photoshop de igual forma como lo harías en AutoCAD. Una diferencia importante es, por ejemplo, que en Photoshop no puedes trabajar con medidas exactas como si lo harías en AutoCAD. Así que es importante que siempre antes de exportar un dibujo desde AutoCAD, te asegures de tenerlo completo, sobre todo en las cuestiones que sean más importantes, puesto que una vez estés en Photoshop, no podrás trabajar con la misma precisión con la que trabajarías dentro de AutoCAD. Y además, si es que ya tomaste el curso de Fundamentos de Photoshop para Arquitectos, sabrás que Photoshop es un programa que trabaja con imágenes raster. Así que todo lo que lleves a Photoshop, incluidos los planos, se convertirán en píxeles. Así que la calidad del dibujo y la cantidad de detalles que se puedan observar dependerán directamente del tamaño que tenga la lámina y también de la resolución con la cual trabajes. El problema más frecuente con el que te puedes encontrar cuando importes un plano en Photoshop es que es posible que algunas de las líneas se vean demasiado tenues. Ante esto, lo ideal sería volver a AutoCAD, aumentar el grosor de estas líneas, luego volver a exportar el PDF e importarlo en Photoshop, pero en muchos casos esto podría ser un proceso un tanto engorroso. Por lo que ahora te mostraré un muy pequeño tip
para aumentar la intensidad de las líneas de tu dibujo cuando sea necesario sin salir de Photoshop. Hacer esto en realidad es muy sencillo. Lo único que necesitas hacer es ubicar la capa que contiene tu dibujo y simplemente crear una o más copias. Y para ello presiona la combinación de teclas Control J. Y como puedes observar, el dibujo automáticamente se intensifica. Si es que nos acercamos, podremos ver qué es lo que pasa. Cada vez que creamos una copia, las líneas se redibujan una sobre otra, con lo cual se obtiene un dibujo más definido, sin la necesidad de volver a hacerlo todo desde AutoCAD. Pero ojo, es muy importante que tengas cuidado con excederte, puesto que puedes llegar a afectar notablemente la calidad de la imagen. Y así, con este sencillo truco, puedes aumentar ligeramente la intensidad de las líneas cuando éstas se vean demasiado tenues. Ahora sí, para terminar, veamos cómo exportar nuestros planos desde Photoshop, lo cual va a depender mucho del destino final que vaya a tener estas piezas. Así, por ejemplo, si únicamente necesitas una imagen simple y ligera de este plano, lo mejor será que utilices el formato JPG. Para ello nos vamos a guardar como, presionando Control Alt S. Aquí seleccionamos en formato el tipo de archivo JPG y establecemos el nombre que queremos para esta imagen. Y luego simplemente establecemos la calidad de imagen que deseamos. Y listo, con esto conseguimos exportar el plano en formato JPG. Por otro lado, si lo que necesitas es una imagen del plano sin fondo, para poder utilizarlo sobre una diapositiva o colocarlo en algún panel, deberás primero desactivar la capa de fondo que creamos previamente y luego recién exportar el archivo. Adicionalmente, si deseas eliminar todos los espacios vacíos de la lámina que están en torno al dibujo, deberás dirigirte al menú Imagen, Cortar. Aquí deberás seleccionar la opción Píxeles transparentes y tan solo presionar en OK. Con ello, Photoshop automáticamente reconocerá cuáles son los píxeles que tiene el dibujo y ajustará el lienzo únicamente al contenido de la capa, y con lo cual se recortan todas las áreas que tengamos vacías. Finalmente, solo queda ir nuevamente a la opción de guardar como, y esta vez seleccionamos la opción de PNG. Establecemos el nombre del archivo y presionamos guardar y luego presionamos OK. Y como puedes observar, obtenemos una imagen con buena calidad en formato PNG y sin ningún tipo de fondo. Y por último, si realizaste alguna edición en tu dibujo dentro de Photoshop y precisas de un documento para impresión, la mejor opción será que utilices el formato Photoshop PDF. Para lo cual nuevamente nos dirigimos a guardar como y aquí seleccionas la opción Photoshop PDF. Estableces el nombre, presionas OK. En este cuadro de diálogo podremos configurar todos los aspectos de este PDF, pero en este caso quiero enfocarme en esta opción, conservar capacidades de edición de Photoshop. Lo que hace esta opción es darnos la posibilidad de exportar un PDF que conserve las capacidades de edición que tenemos en Photoshop, principalmente enfocado en el tema de las capas. Es decir, que ese PDF, si luego lo volvemos a abrir en Photoshop, va a mantener las capas que tiene el archivo original. O también desactivar esta opción y exportarlo como un PDF normal y completamente plano. Aquí tú deberás seleccionar la opción que prefieras, dependiendo de si quieres un archivo más liviano o de si quieres un archivo que luego vas a editar. En este caso yo lo mantendré desactivado y le daré a guardar PDF.
y listo, conseguiré el dibujo de AutoCAD exportado en un PDF creado desde Photoshop. Y esto es todo, ahora ya sabes cómo llevar tus dibujos desde AutoCAD hacia Photoshop y cómo importarlos según cuál sea tu necesidad. Así que ahora no volverás a presentar tus dibujos con planos pixeleados o con capturas de pantalla de baja calidad. Ahora que ya tienes tu dibujo en Photoshop, te invitamos a aprender cómo editarlo profesionalmente y obtener un resultado mucho más atractivo. Para ello puedes visitar los cursos que tenemos sobre edición de planos en Photoshop mediante el enlace que encontrarás en la descripción de esta clase. Y además, en estos cursos te mostraremos también algunas técnicas más avanzadas sobre la integración entre AutoCAD y Photoshop. Y veremos cosas como por ejemplo cómo conseguir exportar e importar tus dibujos en diferentes capas, o cómo lograr que las ediciones que hagas dentro de AutoCAD se vean luego reflejadas automáticamente en Photoshop sin necesidad de volver a importar el archivo, entre otras cosas que necesitas saber para trabajar de manera profesional tus planos dentro de Photoshop. Pues sin más, esto ha sido todo por este pequeño curso. Esperamos que esto te haya servido para tus trabajos y si te gustó, por favor compártelo con todos tus amigos para que ellos también puedan aprender un poco más. Y no olvides dejar tu valoración del curso en la sección de opiniones utilizando el enlace que encontrarás en la descripción de esta clase. Para mí ha sido un gusto acompañarte a lo largo de estas lecciones y espero que nos volvamos a ver en un próximo curso. Hasta entonces.